Bueno, cuando tengamos dos mallas, vamos a partir de que ya vieron el video y todo eso, de por lo menos el de una malla. Cuando tengamos dos mallas o más, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, vamos a partir analizando nuestros sistemas eléctricos en función de la ley de corrientes de Kirchhoff. O sea, ya no vamos a utilizar la ley de voltajes para realizar el modelado por bloques. Si vamos a hacer el modelado por el álgebra, entonces sí, hay que seguir utilizando, en ese caso, la ley de voltajes. ¿Qué nos dice la ley de corrientes de Kirchhoff? Nada más para recapitular lo que ustedes ya conocen. Me dice que, en pocas palabras, las corrientes que entran a un mismo nodo es igual a las corrientes que salen de ese mismo nodo. Entonces, partiendo como base que un nodo conocemos que es la unión de dos o más componentes, pues bueno, ahí donde está esa unión se va a partir la corriente. La corriente que llega va a ser igual a las corrientes que salen. Una estrategia que podemos aplicar es el uso de estas dos relaciones. La relación para circuitos con una malla, la cual ya vimos en el video anterior, y la relación que existe para cuando tengamos dos mallas, que serían en este caso pues estas cuatro, perdón, no, cuatro relaciones. ¿De dónde salen estas relaciones? Bueno, prácticamente serían las funciones de transferencia de cada uno de estos, en este caso, tomando como referencia las corrientes y los voltajes. Bien. Entonces, básicamente, cuando tengamos un sistema eléctrico con dos mallas, es decir, que tengamos cuatro componentes y dos de ellos pues estén en paralelo y bueno, eso ya lo conocen ustedes, podemos determinar ya sean los voltajes de cada uno de los componentes y las corrientes de cada uno de esos componentes. Por ejemplo, si aquí tenemos un componente, llámese resistencia, inductor o capacitor, su voltaje va a ser siempre el voltaje de entrada menos el voltaje que existe en este nodo. Hay una caída de tensión. Lo mismo va a ocurrir con cada uno de estos componentes. Y pues obviamente estos componentes que están apuntados hacia la Tierra, pues la referencia aquí sería cero. Entonces nada más me quedaría el puro voltaje que está en este componente, o sea, la caída de tensión, porque aquí abajo hay cero, ¿no? Bien. Y que el voltaje, en este caso, en el componente que está en la segunda malla, pues va a ser el voltaje del nodo, el VA, menos el voltaje en la salida, que sería el VO. Bien. Cuando tú tienes, en este caso, un nodo, pues ya sabemos que la corriente se va a dividir. En este caso, por aquí transita una corriente, circula una corriente en la primer malla. O sea, aquí sabemos que hay una corriente, ¿no? Dicha corriente pues va a entrar directamente a este nodo que tenemos aquí. Y cuando entre ese nodo pues se va a dividir, ¿no? Por la ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces, sabiendo eso, podemos decir que si entra una corriente I1, vamos a tener una corriente I2 y una corriente I3. Y ya sabemos que esta misma corriente I3 va a circular por este componente. Entonces, básicamente, si aquí ponemos que es una corriente I4, pues va a ser lo mismo decir que tenemos la corriente I3, ¿no? Porque es la misma corriente que circula en estos dos. Bien, entonces, las relaciones que deberíamos de obtener o que tenemos que obtener son las siguientes. Corriente I1 como salida y el voltaje I, o sea, el VI como entrada para el primer componente. Para el siguiente componente, pues sería el voltaje en el nodo como entrada y la corriente I1 como salida. ¿Okay? Entonces, para el siguiente componente. Y así sucesivamente para cada uno de estos componentes, ¿no? Estas relaciones les van a facilitar el estar trabajando cuando estemos, en este caso, modelando el sistema mediante bloques. Y como vamos a utilizar
corrientes, pues hay que saber, en este caso, las ecuaciones de cada uno de los componentes de los circuitos eléctricos en función de que queremos obtener corriente, pues obvias razones, lo único que conoceríamos sería el voltaje. Y por ley de, en este caso, por la ley de Ohm, pues ya sabemos que la corriente en una resistencia es voltaje sobre resistencia, que la corriente en un inductor, pues es el inverso de la inductancia por la integral del voltaje. Y la corriente en el capacitor será entonces la capacitancia por la derivada del voltaje. Donde este voltaje, les recuerdo, va a tomar el valor de cada uno de estos voltajes en el caso de que aquí tengamos un inductor o acá un capacitor, una resistencia, pues bueno, este sería el voltaje que hay que tomar. O sea que aquí ese voltaje habría que cambiarlo por la sumatoria o por la resta, en este caso, de los voltajes que están en ese componente. Bien, ¿hasta aquí alguna duda? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Siempre vamos a empezar con lo mismo, sacando las ecuaciones, en este caso, de cada uno de los sistemas. Por ejemplo, si yo quiero obtener la I1, aquí la tengo. Esta sería mi I1. La I2, ¿cuál sería? Pues la que viene aquí por debajo. Esta corriente que va por este capacitor sería la I2. Y la I3, pues sería la corriente que va por aquí. Ahí está. Partiendo de ahí, podemos obtener la corriente del I1. En este caso, si tú observas ahí, la corriente del I1 es la misma corriente que está en ese inductor. Por lo tanto, vas a aplicar la ecuación de ese inductor, que sería 1 sobre L. En este caso, L1 porque es el inductor 1. 1 sobre L1 por la integral del voltaje que está en ese inductor. Y acá arriba vimos que ese voltaje corresponde a BI menos BA. Entonces aquí sería BI menos BA por el diferencial de T. Ok, esa sería la primera ecuación. Para la corriente I2, ¿cómo me quedaría? Puedo decir aquí yo lo siguiente. I2 va a ser igual, partiendo de que sabemos que el I2 más el I3 me va a dar el I1, entonces I2 será I1 menos I3. I1 menos I3. Ok, partiendo de la relación que ya conocemos, que es I1 igual a I2 más I3. Por la ley de corrientes de Kirchhoff. Bien, vamos a ponerle nombres a nuestras ecuaciones. Esta sería la ecuación número 1 y esta va a ser parte de la ecuación número 2. ¿Cómo me quedaría para la corriente I3? Para la corriente I3, vamos a ponerle tercera ecuación, va a ser igual a la corriente que hay en este inductor. Por lo tanto, sería 1 sobre L2 por la integral de los voltajes que están aquí. Y los voltajes que están ahí es el voltaje del nodo menos el voltaje en la salida de ese inductor. Ok, que es lo mismo que está aquí. Por el diferencial de T. Bien, y la ecuación número 4, pues resulta ser que va a salir directamente del último componente. Entonces, si tú te das cuenta, la corriente I3 es la misma corriente del I4. Entonces, I3 va a ser igual a I4. Esta sería mi corriente I4. Bien. ¿Qué hay que hacer ahora? Lo que tendríamos que hacer sería transformar cada uno de estos componentes. Por lo tanto, vamos a empezar con su transformada. Recuerden que cada una de las corrientes son funciones de T y cada uno de los voltajes son funciones de T. Por lo tanto, en este caso, la transformada de Laplace
para estos componentes sería I1 de S igual a 1 sobre L1S por BI de S menos BA de S. Ahí quedó la primera transformada. Para el siguiente componente, ¿cómo me quedaría? Pues sería básicamente decir I2 de S igual a I1 de S menos I3 de S. Para el siguiente componente sería I3 de S igual a 1 sobre L2 de S, por S, perdón, por BA de S menos BO de S. Ok, y para el final, pues sería nada más decir I3 de S igual a I4 de S. Bien, ahí tengo mis transformadas. ¿Qué seguiría? Aplicar la cuestión de las relaciones. Entonces aquí yo tengo que tener I1 sobre BI, que va a salir de esta. BA de I, que va a salir de esta. I3BA, que también puede salir de esta. Bueno, ahí vamos a ver cómo le tenemos que hacer para obtener cada una de estas diferentes relaciones. Muy bien, nos falta encontrar nada más la ecuación que corresponde al voltaje, en este caso al voltaje de salida. Okay, y la ecuación del voltaje de salida, pues no es otra cosa más que encontrar el voltaje que se encuentra en el componente final, en el capacitor 2. Y eso lo podemos encontrar en función de la corriente. Entonces aquí también pudiéramos decir, no se me pierdan, que el I4 va a ser igual a la corriente que transita por este capacitor, la corriente que circula por ese capacitor, para obtener en este caso el voltaje de salida. Y si tú te das cuenta, la corriente en un capacitor es la capacitancia, o sea, en este caso sería el C2 por la derivada del voltaje. Ya sabemos que la derivada del voltaje me arroja una S en la transformada de Laplace. Y que aquí nada más sería el voltaje de salida porque la caída hacia tierra pues es nula, entonces no hay problema con eso. Sería entonces por el VO. Ahí está. Ya de aquí pues puedo despejar el VO para obtener en este caso pues el voltaje en la salida, que es lo que finalmente nosotros requerimos. Correcto, seguimos. Bueno, entonces vamos a encontrar nuestras relaciones. Si tú te das cuenta, la primera relación pues va a salir de esta ecuación. Entonces básicamente es encontrar, las voy a traer aquí abajo. I1 sobre BI, coma, BA sobre I1. Fíjense bien, esta va tomando forma hacia acá, entonces la siguiente sería el B abajo. I3 sobre VA. Y VO, o sea, el voltaje en la salida, sobre el I3. Ahí está. Entonces necesito encontrar estas relaciones. Y en la primera ecuación, yo puedo sacar la primera relación. No se me vayan a perder aquí. Es similar a lo que se hizo en el otro video. La voy a escribir aquí por un lado y te la voy a pasar hacia abajo. Bien, resulta ser que el I1 debe caer en la parte de arriba y el BI debe caer en la parte de abajo. Entonces, bastaría nada más con despejar estas dos hacia acá. Entonces, la primera relación sería de la siguiente forma. I1
en función de S sobre BI de S menos BA de S. Igual a 1 sobre L1 por S. Ese sería el primer bloque. Y aquí lo voy a poner abajo. Bien. Para la siguiente, ¿dónde tengo BA y dónde tengo I1? En ningún lado, pero tengo una relación acá para poder encontrar eso que me están solicitando, que me están pidiendo. Que me quedaría de la siguiente manera. C1 S por BA, que es la misma corriente del I2. Entonces aquí se los voy a poner abajito por si se preguntan de dónde sale. I2 es igual a C. Estoy omitiendo algunas cuestiones porque doy por hecho que ya la saben, ¿no? De ahí saldría. Porque ustedes ya llevaron una materia de circuitos eléctricos, pero si tienen dudas, levanten la mano y lo vemos. Entonces sería C1 S por el BA. Y esto va a ser igual al I1, que sí la conozco. Vamos a poner en función de S, al I1 que sí lo conozco, menos el I3 que también conozco. Y la relación que me dice, el BA va en la parte de arriba y el I1 va en la parte de abajo. Por lo tanto, tendría que hacer lo siguiente. Estos dos van a pasar hacia el lado de abajo. ¿Ok? Y este está multiplicando, tendría que pasar hacia el lado de abajo también. Entonces me va a quedar de la siguiente manera. Así. El BA en la parte de arriba, el I1 pasó a estar en la parte de abajo y pues en este caso tenía aquí C1 por S, hay que pasarlo hacia abajo. ¿Okay? Simplemente un despeje. Y esta sería la número 2. ¿Ok? Así pondría número 2. Bien, seguimos. Para la ecuación número 3, me piden el I3 y el VA. Aquí tengo I3 y aquí tengo VA. Entonces de ahí pudiera sacarla. Resulta que el I3 debe quedar en la parte de arriba. I3 de S sobre BA de S menos BO de S. Igual a 1 sobre L2 por S. Bien, hasta ahí. Esta sería la tercera ecuación. De donde va a salir el tercer bloque. Listo. Y la relación final pues viene determinada por el BO y el I3. ¿Ok? Entonces eso lo pudiéramos sacar de esta ecuación. Porque el I4 recuerden que es lo mismo que el I3. Entonces esa ecuación me quedaría de la siguiente manera. BO de S sobre I3 de S igual. Fíjense bien, imagínense que es un 3 porque es lo mismo. Entonces este va a pasar al otro lado dividiendo. Y este pasaría al otro lado también dividiendo. Por lo tanto me va a quedar 1 sobre C2 por S. Y esta sería mi última relación de donde yo voy a sacar el último bloque. Ok, este sería el número 4. Bien, ¿cómo voy a sacar los bloques? Fíjate bien. Recuerda que la función de transferencia es salida sobre entrada. Y este sería el bloque. Por lo tanto, en la entrada, si yo estoy viendo que hay una sumatoria, automáticamente debo de pensar en un punto suma. Que tiene dos entradas. En este caso, el BI de forma positiva y el BA de forma negativa. Entonces aquí entraría el BI y aquí entraría el VA. ¿Qué saldría aquí? Saldría BI menos BA.
Ok, esto ya lo vimos en los bloques. ¿Qué tendría que poner aquí? El bloque. En este caso, 1 sobre L1 por S. ¿Cuál es la salida? Pues la salida entonces sería el I1. Entonces aquí I1. Ok. Ya no le voy a poner aquí en función de S porque eso ya lo sabemos, ¿no? Pero para que sepan ahí el por qué no lo puse. Para el siguiente, ¿cómo me quedaría? La entrada abajo, veo una sumatoria. Automáticamente ya sé que un punto suma. ¿Quién está positivo? El I1. ¿Quién está negativo? El I3. ¿Quién sale de aquí? I1 menos I3. ¿Hacia dónde van? Al bloque. En este caso sería 1 sobre C1 por S. ¿Y quién sale de ese bloque? Pues el VA. Bien, vamos al siguiente. Veo que tengo igual una sumatoria. Automáticamente punto suma. ¿Quién entra positivo? El VA. ¿Quién entra negativo? El VO. Más menos. ¿Quién sale de aquí? VA menos VO. ¿Hacia dónde? Hacia el bloque. ¿Qué bloque? 1 sobre L2 por S. 1 sobre L2 por S. ¿Quién sale de ese bloque? El I3. Ahí está. En el último. Fíjate bien, aquí, no, aquí la tengo más fácil porque nada más es una relación. Entonces, como no hay una sumatoria, yo pongo directamente la flecha. En este caso, ¿quién entra? Entra I3. ¿Hacia dónde? Hacia el bloque. ¿Qué lleva ese bloque? 1 sobre C2 por S. ¿Y qué sale de ese bloque? Pues el VO. ¿Qué me restaría por hacer? Bueno, lo que me restaría por hacer es juntarlos. Fíjate bien. ¿Dónde yo tengo el VA? Aquí tengo VA y aquí tengo VA. Esos dos se van a juntar. Aquí sale I1. ¿Dónde tengo I1? Aquí está I1 y aquí está I1. Esos dos se van a juntar. ¿Dónde más tengo VA? Aquí también tengo VA. Entonces este se va a juntar también junto con este y junto con este. ¿Ok? ¿Dónde tengo I3? Aquí y acá. Entonces esos se van a juntar. Este I3 con este I3. ¿Dónde tengo VO? Ya al final. Entonces este se va a juntar con este. ¿Dónde tengo otro I3? Ahí está el otro I3. Entonces ese también se va a juntar. Junto con este. Entonces estos tres. Los 3 I3. Los 3 VA. Los 2 I1. Y los 2 VO. ¿Cuál es el único que me queda solo? Pues el VI, porque en este caso el VI viene a ser en la entrada. ¿Okay? ¿Y el VO por qué se está juntando? Porque el VO afecta a dos componentes. Afecta a estos dos últimos. Bien. Entonces, ¿cómo los vamos a juntar? Me voy a traer estos mismos para acá. Aquí los voy a poner, ahorita los vamos a acomodar. Fíjate. El I1, aquí lo tengo el I1. Entonces, resulta que esto que tengo yo aquí, este I1 lo tengo que juntar con este I1 de acá. Ahí. El I1 con el I1. Acá veo un BA y aquí tengo un BA. Y aquí tengo un I3. Entonces, esos también los puedo juntar. BA y el I3. Que son, en este caso, entradas y salidas. ¿Okay? El BA aquí está. Pero aquí el BA viene, en este caso, como entrada. Y acá lo estoy viendo como entrada. Entonces, ahí lo que tendría que hacer es agarrarme este de aquí. Y el BA con el BA. Ahí está. BA con BA. Sale I3 de aquí, acá yo tengo el I3, entonces el I3 lo que voy a hacer es conectarlo hasta el final. Ahí. I3 con I3. Ahora bien, ¿qué observo? Observo que aquí tengo VO y aquí tengo un VO, entonces aquí hago una retroalimentación. Aquí tengo un I3, acá tengo un I3, también voy a hacer una retroalimentación. Y acá tengo VA
¿Dónde tengo VA? Aquí está. También haría una retroalimentación. Entonces, esto ya lo voy a quitar aquí porque ya sabemos que ya sabe. Entonces, este de aquí lo conectaría ahí. Entonces, este sería el VA. Lo voy a llevar para acá. Ahí. Ok. Y finalmente, este I3 me quedaría bien. Parece que está largo, pero la verdad es que no. Fíjense bien. Entonces, ¿dónde tengo VO? Aquí está. Por lo tanto, yo puedo hacer lo siguiente. Retroalimentar este con este. ¿Dónde tengo el I3? El I3 está en la salida del, en este caso del 1 sobre el L2. Entonces, el I3, su conexión iría directamente con esto. Y algo así como esto. Ahí está. Y el VA, ¿dónde está? Está en la salida del 1 sobre el C1. Entonces el VA iría directamente por aquí. Ahí está. Y ahí quedaría, en este caso, mi sistema de bloques. ¿Cómo lo vamos a reducir? ¿Cómo lo vamos a reducir? Aquí está la pregunta del $1.000.000. Porque fíjense bien, pudiéramos hacer en primera instancia, agarrar este punto y sacarlo para acá. Este punto y saltar a todos. Ok, y de cierta manera ir viendo qué es lo que más me conviene realizar. Entonces, no se me vayan a perder. Fíjense bien. Entonces dijimos, este punto lo vamos a saltar hacia acá. Ahí quedó. Pero recuerda qué sucede cuando saltas un punto suma. Un punto, perdón. Tienes que generar otro bloque en donde lo saltaste. ¿Cómo va a quedar eso? Si acabamos de saltar a uno, pues yo tengo que generar el inverso y así sucesivamente para cada salto que yo haga. Esto lo vamos a meter directamente al MATLAB. Ahorita van a ver. Todos ya abrieron el MATLAB. Vamos a irlo haciendo a la par de lo que estamos realizando en el MATLAB para que se entienda más. Bien, fíjense bien. Aquí en el MATLAB hay 3 comandos. Que eso también ya lo vi, ya está en uno de los videos. Esos 3 comandos me permiten ir poco a poco, en este caso, resolviendo los bloques. Cuando yo estaba de estudiante, yo me di a la tarea de desarrollar un algoritmo que funciona exactamente para los sistemas eléctricos. O sea, cuando yo tengo un sistema eléctrico, siempre me va a quedar esta estructura. Nunca va a cambiar esa estructura, siempre va a ser la misma. Si tú sigues este procedimiento, cuando tengas un circuito eléctrico de 2 mallas, siempre te va a quedar exactamente el mismo diagrama. Y como te va a quedar siempre el mismo diagrama, pues tú ya te vas haciendo la idea de que vas a estar repitiendo el mismo procedimiento. Entonces, si tú desarrollas un algoritmo para evitar, en este caso, estar repitiendo cada vez que haces uno nuevo, o que vas a simplificar un nuevo diagrama, pues ese algoritmo te va a permitir no volverlo a estar haciéndolo y haciéndolo cada vez que hagas un nuevo sistema. Simplemente lo que harías es sustituir los valores que tú ya sabes que tienes que sustituir en tu algoritmo. En este caso, los valores que estarían cambiando nada más serían los valores que están dentro de cada uno de estos bloques. Bien. Fibra. ¿Cómo? ¿Qué fibra?
Bueno, no entendí. A ver, el caso es que a partir de aquí entonces yo genero un algoritmo y siempre va a hacer el mismo procedimiento y yo cambiaría nada más los valores que tengo ahí internamente de los bloques. Sonidos. Mande, ¿cómo? A ver, Lugo Álvarez, no te entendí muy bien lo que estás diciendo. No, se me... Ah, ok. Bueno, entonces el caso es que ahí ya quedó esta parte. Ahora, ¿cómo haríamos nuestro algoritmo? ¿Cómo haríamos este algoritmo? Bueno, básicamente, si vamos a repetir siempre lo mismo, es sacar un punto hacia acá y mover ese hacia afuera para que me quede ya más abierto todo. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? El primer paso de nuestro algoritmo sería, este lo vas a aventar hacia afuera y este lo vas a aventar hacia afuera. ¿Ok? ¿Tú puedes hacer otro método? Sí, correcto. Pero este método que te voy a dar es el más eficiente, es el más rápido. Entonces, al saltar tú tú generas el inverso de este. ¿Ok? Inverso de ese. Y también tendrías que generar el inverso de este. En este caso, los inversos, pues no sería otra cosa más que decir, si cada uno de estos bloques tiene un nombre, por ejemplo, este se llama A, este se llama B, este se llama C y este se llama D, pues yo aquí tendría que generar 1 sobre D. Y aquí tendría que generar 1 sobre A. Esto con el fin de que vayan a entender el algoritmo que les voy a presentar. Bien. Y así sucesivamente, ¿no? Entre más vaya trabajando, pues tengo que seguir haciendo los inversos y los inversos los voy a hacer aplicando esta forma. 1 sobre el bloque a saltar. ¿Ok? Bien. Entonces, partiendo de eso, ahora sí, ya le van a entender bien al algoritmo que pues ya previamente diseñé. A ver. Bien, fíjense bien entonces, ¿cómo va a quedarme este algoritmo? Hay que tratar de comprenderlo porque pues se los voy a hacer llegar para que ustedes no batallen y básicamente con ese algoritmo puedan, en este caso, reducir su sistema. Bien, en la cuestión de este algoritmo requiere que tú ya conozcas las variables que le estás poniendo, ¿no? También esto lo podemos trabajar de forma simbólica, eso se lo dejo a ustedes. Sé que se puede realizar de forma simbólica porque ya lo hice. En el caso de ustedes, pues piénsenle un tantito cómo lo podrían hacer de forma simbólica esto mismo que yo les daré en este caso con números, ¿no? Entonces, ¿qué variables tengo yo aquí? Tengo a R1, no, tengo en este caso a L1, C1, L2, C2. Entonces, eso es lo que yo colocaría aquí. Les voy a explicar cómo tienen que trabajar con este algoritmo, porque ya está hecho. En este caso sería L1, C1, L2, C2. Ok, voy a dejar valores de 1. La función de transferencia, en este caso, esto lo voy a ocultar. La función de transferencia, en este caso, para cada uno de mis bloques es, para el primero, 1 sobre L1. Entonces aquí sería 1 entre L1. Eso es lo único que tendrían que cambiar. 1 entre L1. Ahí quedó. Para el siguiente dice que es 1 entre C1S. Ahí está. 1 entre C1S. Para el siguiente, G3. En este caso el G3 sería el C. Sería 1 sobre L2S. Ahí está. Para el tercer caso, o el tercer bloque sería 1. Prácticamente sería este mismo. Nada más que el C2. Bien, ahí ya está, en este caso, la centrada de los bloques. Ahora bien, ¿qué es lo que va a hacer el algoritmo? Va a generar, en este caso,
los inversos del bloque G1 y del bloque G4, o sea, el inverso de D y el inverso de A. Va a resolver en serie los inversos, porque estarán de acuerdo que cuando yo saco esto, me va a quedar algo así como esto, miren. Cuando yo agarro este mismo sistema, para no estarlo redibujando, cuando yo agarro este mismo sistema y este punto suma, lo saco hacia acá, por ejemplo, recuerden que los puntos suma, si están así, no influye en este caso la entrada, ¿no? Se mantiene. Entonces, si yo saco esto, voy a tratar de hacerlo más o menos ahí para que quede. Estoy saltando al 1 sobre el L1, ¿no? Porque es el bloque que yo estoy sacando para acá. Entonces, esto de aquí ya me quedaría por acá. Traten de no perderse. ¿Ok? Ahí está más o menos. Ahora, si yo salto este hacia acá, si yo salto este hacia acá, voy a generar el inverso aquí en la parte de abajo. Por lo tanto, me quedaría de la siguiente manera. Una línea por debajo donde los inversos estarían colocados. Los inversos estarían colocados justamente aquí, miren. Aquí tendría un inverso. Lo voy a hacer así por encima. Y aquí tendría el otro inverso. ¿No? Los dos esos me van a quedar en serie. En este caso, aquí tendría el inverso del 1 sobre A. Y aquí tendría el inverso del 1 sobre D. Que prácticamente tendría aquí, para este ejemplo, C2 por S. Y para este otro ejemplo, L1 por S. Porque son los que estoy saltando. Y si tú agarras el inverso de este, pues básicamente el 1 te quedaría debajo, entonces eso lo convierte en un entero y esto pues te quedaría L1 por S y C2 por S. Si te das cuenta están en serie, por lo tanto en la siguiente parte del sistema tú pudieras juntar esos dos en un solo bloque, el cual sería L1 por C2 por S cuadrada, que sería exactamente lo que te quedaría aquí, ¿no? Más o menos así. Lo estoy haciendo así porque yo doy por hecho que ya dominan el tema de los bloques. Entonces, ese sería el series. Ahora, también tengo que sacar series de A y B y series de C y D. Aquí están en el mismo algoritmo. ¿Ok? El series del 1 y el 2 y el series del 3 y el 4. Ya quedaron. O sea, ya quedaron juntos estos dos y estos dos. Ya una vez que se hayan hecho en serie estos dos y estos dos, pues te queda resolver la retroalimentación. O sea, tú ya no tendrías esto, lo voy editando al mismo tiempo que lo voy comentando. Tú ya no tendrías esto, sino que tú tendrías la multiplicación, en este caso, de estos dos aquí en la parte central, y S por S pues te daría S cuadrada, ¿no? Y algo así como esto, ¿no? Ahí tendrías los dos bloques. Lo mismo va a ocurrir de este lado. Ya no tendrías esto, sino más bien aquí tendrías la multiplicación en este caso de estos dos bloques, de estos dos elementos. Ahí está. Entonces aquí aplicarías la retroalimentación para eliminar este punto suma y de este lado aplicarías la retroalimentación para eliminar este otro punto suma. Una vez que hayas aplicado esas retroalimentaciones, pues básicamente te va a quedar la retroalimentación del A con el B, la retroalimentación del C con el D, te van a quedar en serie. Okay, te van a quedar en serie y eso es lo que hace la siguiente parte del algoritmo. Aquí están las retroalimentaciones del 1 con el 2, del 3 con el 4 y las series de las retroalimentaciones del 1 y el 2 y el 3 y el 4. Y al final de cuentas te va a quedar una sola retroalimentación con este que tenemos aquí al final, donde vas a tener el último paso, que es la serie de las retroalimentaciones de A, B y CD con
el bloque este que te queda aquí en la parte de abajo. Entonces, ese sería tu último feedback, tu última retroalimentación. Ok, quedando como resultado, en este caso, de nueva cuenta, repito, la serie de las retroalimentaciones del bloque 1 y el bloque 2 y el bloque 3 y el bloque 4 con el bloque de los inversos del 1 y el 4. Ok, ahí ya te quedaría en este caso el resultado, ¿no? Ya sería el resultado final. Ahora tú aquí en la parte de abajo ves otro método. O sea, esto yo lo hice por dos métodos para verificar la fiabilidad del algoritmo. Bueno, el otro método, ¿en qué consiste? En que en lugar de que tú veas aquí, este es un truco matemático muy bueno que pueden aplicar no solamente para esta materia, sino para todas, donde implique álgebra. Si tú observas aquí y en lugar de ver cosas ahí adentro, ves simplemente una A, una B, una C y una D y te llevas el algoritmo trabajándolo de esa manera, como si nada más fueran los bloques, vas a llegar a la conclusión de que tu ecuación final, o sea, ya aplicado todo el álgebra, vas a llegar a la conclusión de que te va a dar esta función. Siempre te va a dar esa función. Entonces, aquí el otro método sería, que agarrases esta función y nada más cambies los valores del G1, G2, G3 y G4. Y el MATLAB va a hacer todo el rollo matemático aquí de simplificar. ¿No? Si no lo simplifica, hay un comando que es simplify. Entonces tú nada más lo añades y ya con eso te quedaría. Y ya al final de cuentas aquí nada más sería cuestión de graficar. Vamos a ver si funciona. Vamos a ver si funciona. Entonces, lo voy a hacer sección por sección. Declaro variables. Y le das F9, nada más va a realizar esa sección. Ok, son los dos métodos que hay. Ejecución por selección. Aquí está, evaluar la selección F9. Y la ejecución completa. En este caso ya tengo las variables. ¿Qué hago ahora? Genero mi S cuadrada. Me debería dar S cuadrada. Entonces, ahí está, S cuadrada. Ok. Luego, en este caso las series del G1 y el G2, igual. Bueno, y ya finalmente, obviamente, cada vez que vayan a realizar uno nuevo, yo les sugiero que aquí pongan clear, minúscula, y acá CLC, para eliminar cualquier rastro de algo que les pueda ocasionar, en este caso, algún detalle en el algoritmo. Ok. Y pues obviamente esto lo pueden convertir a función. Esto lo pudieran convertir a función. ¿Saben cómo realizar funciones en MATLAB o no? ¿Saben o no saben eso? ¿Cómo realizar? ¿Eh? No, Ok. no, yo no sé cómo realizo. Fíjense bien. Eso también les puede servir bastante, ya que hagan cosas repetitivas. Para crear una función aquí en el MATLAB, te puedes ir aquí donde dice New y agarras Function. ¿Ok? ¿Qué argumentos? Bueno, se compone de lo siguiente. Vamos a ver. Ah, sí, sí está grabando. Vamos a ver de lo que se compone. Se compone de los argumentos de salida y los argumentos de entrada. ¿Cuáles serían mis argumentos de salida? Pues nada más uno. En este caso, el resultado de la función de transferencia. ¿Y cuáles serían mis argumentos de entrada? Pues sería el bloque A, el bloque B, bloque C y bloque D. Que les pusimos, vamos a poner lugar para que no. G1, G2, G3 y G4 para nada más copiar lo que ya tenemos. Ok, esos serían mis argumentos de entrada. ¿Cómo le vamos a poner esto? Vamos a ponerle red bloques.
Red block, ahí está. Reducción de bloques. A esta función es a la que hay que llamar. ¿Qué va aquí adentro? Va lo que va a realizar tu función. ¿Qué va a realizar mi función? No, pues todo esto. Ok, todo esto que tenemos aquí. A partir de aquí. Si quieren copiar desde los comentarios hasta el feedback. Entonces, esto sería lo que va a realizar la función. Aquí le podemos añadir punto y coma para que no lo muestre, pero igual como es una función, lo más probable es que no lo muestre. No, pero para eficientar la cuestión del cálculo. En este caso le pusimos G. Bueno, pues aquí le vamos a poner a G también. Y no necesitamos dos corchetes porque nada más va a tener una sola salida. Listo. Y aquí nada más sería cuestión de darle guardar. Ojo aquí. El nombre que tú le pongas al archivo debe de coincidir con el nombre el cual es la función. Si tú le cambias el nombre a cualquiera de los dos, ya no te va a jalar, ¿no? Eso para que lo sepas. Y pues ya lo guardarías en cualquier lado en este caso, de tu carpetas de MATLAB, en la carpeta de MATLAB, en cualquiera que tú ya tengas ingresada a tu path. Entonces le das guardar. ¿Okay? Y aquí ya te vas al MATLAB, vamos a generar nada más estos bloques. Estos serían los argumentos de entrada. La función se llama red bloques. Hay que poner también, en este caso, si lo pusimos con mayúsculas, hay que respetar esto. Y aquí mis argumentos de entrada sería G1, G2, G3 y G4. Le doy Enter y ahí está. Esto ya no lo necesito. Y ya con este algoritmo, y basado en la función, pues ya pudiera sustituir yo cualquiera de los Gs, a ver si efectivamente pues va a dar lo mismo. Ok, incluso pues ya con este mismo algoritmo pudiera cambiar yo aquí, por ejemplo, en lugar de que este sea 1, ponerle valores aquí diferentes y ya no tendría que volver a realizar cada uno de los bloques, porque ya nada más de nueva cuenta mando a llamar el G1, el G2, para que se vayan sustituyendo, el G3 y el G4. Ahí lo puse al revés, pero se entiende. Y ya otra vez nada más sería cuestión de volver a llamar mi función de reducción de bloques y ahí está el nuevo resultado. Y ya esto pues sería cuestión nada más de aplicar un step para conocer su respuesta transitoria. Ahí está. Y pues este sistema al que le toque, pobrecito, porque es inestable, ¿no? Esto ya lo sabemos leer. Bien, y de hecho pues podemos con el rlocus verificar a ver si es cierto que es inestable. Comando sans. Y ahí está, miren, tenemos para este lado, ya con eso indica malas cosas, un mal augurio. Bien, hasta aquí alguna duda. Nada, todo claro. Cuestión de que nos podamos a leer los datos. Sí, pues ya con ese algoritmo, la verdad ya está todo resuelto. Pues ya no ocupan hacer nada ustedes más que saber qué van a poner dentro de cada uno de estos bloques. Y de igual forma pueden realizar un algoritmo para el de una malla y para el de sistemas mecánicos, porque básicamente pues se va a estar repitiendo. En este caso, si es de dos, así como está esta estructura, pues. Esta estructura, tenemos aquí este sistema, te va a llevar a esta estructura. Siempre. Nunca va a cambiar. Y siempre vas a repetir el mismo procedimiento. Entonces, si agarras ese algoritmo y ya lo conviertes en este caso, una función, pues más fácil, más cómodo se te va a hacer. Y puedes tener otras funciones para otras cosas que vayas a realizar. Incluso puedes tener una función para reducir los bloques con, en este caso, en lugar de que sean números, me ponga las letras aquí de qué es cada cosa.
No, pero eso ya te lo dejo a ti para que tú lo hagas. ¿Está clara toda esa parte? Bien, y para los sistemas mecánicos, pues es básicamente el mismo procedimiento. Ahí no hay relaciones como tal, porque en los sistemas mecánicos tú no te vas a encontrar ningún igual. Entonces, ahí lo que tendrías que hacer es verificar entradas con salidas para poder juntar los bloques nada más. Ok, básicamente eso sería todo. O sea, de las ecuaciones que te den, el rollo es juntar nada más, en este caso, por ejemplo, si estás hablando de posición uno con posición uno, velocidad uno con velocidad uno. Y ya con eso, pues te quedarían los bloques mecánicos. Bien, pues no sé si tengan alguna duda, algo que quieran comentar. Nada. Vacaciones. Felices vacaciones. Sí. Ah, sí, es cierto. Hoy es jueves. No, pues sí, felices vacaciones y hasta nos estaríamos checando, pues regresando, son 2 semanas. Bueno, esto ya lo,